Hola amigos, bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo Televisión. Estamos aquí en Grupo Radio Tele en las instalaciones de Morelia, Michoacán. Gracias a toda la gente de la ciudad, gracias a toda la gente del interior del estado de Michoacán, gracias a toda la gente que nos mire y escucha en otros estados de la República Mexicana y en aquellos países donde les gusta mucho el programa de Mundo Alternativo. Muchas gracias de veras por estar aquí con nosotros. Y como ya puede ver, ¿quién será quien está detrás de este cubrebocas? No lo sabemos, no se nota quién es, no se ve quién es, ni siquiera se le ve el color del cabello, pero está con nosotros nuestro estimado Francisco Espinosa. Así es. Alias Elfo. ¿Cómo estás, Elfo? Muchas gracias, maestro, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Llegamos así como en safe, pero llegamos. Y eso me da mucho gusto. Quiere decir que el universo dice que estamos listos para empezar. Fíjate, mi estimado Elfo, que vamos a platicar contigo de algo muy interesante que a la gente le va a llamar mucho la atención y le damos permiso de quitarse, porque tenemos sana distancia. Mire, mi brazo mide como 3 metros. Y el mío 2. Y el de él 2, así que yo lo tengo más grande que el brazo. El brazo. Fíjense que últimamente se ha dado de que mucha gente le gusta mucho el manejo de los oráculos, las cartas y todo eso. Y de hecho creo que hay 2 escuelas, no he identificado dónde, pero creo que hay una escuela en Estados Unidos y otra escuela en Europa, donde es como si fuera una escuela de magia, de formar pues magos y terapeutas muy picudísimos. Pero su examen recepcional es crear como producto un oráculo o un tarot. Exacto. Entonces hay tarots, infinidad de ellos en el mundo. Yo me quiero remontar. En Francia hay una recopilación muy grande de tarots en el Museo de Louvre. De hecho, ahí en esa parte, Alejandro Jodorowsky fue que empezó a hacer recopilación de varios tarots de Marsella, sobre todo, antiguos, incompletos y completos, de colecciones que se fueron donando, porque él hizo, para mi gusto, la última gran recopilación de tarot de los últimos años, cuando hizo la reconstrucción del tarot de Marsella, porque por situaciones vivenciales de su propio progreso espiritual, él coincidió con el heredero, o más bien el heredero de la familia Camoni. Lo buscó porque si hubo una sincronicidad que esta persona, Philip se llama él, se tiró una depresión muy grande porque el gobierno de la ciudad le quitó el lugar donde estaba el taller donde se había impreso el tarot de Marsella durante muchos años, 300 años. Entonces le quitan a él este lugar, él entra en una gran depresión y al no saber cómo continuar con lo que es el legado de su familia, con una antena parabólica y un monitor en su casa, así vivió durante muchos años. Y cuando él preguntó al universo que cómo podía seguir la misión de su familia, cambió de canal y apareció Alejandro Jodorowsky tirando tarot y haciendo una plática en un canal de televisión. Tiempo después vuelve a hacer la misma pregunta y vuelve a ocurrir. Bueno, esto llegó a ocurrir hasta en 3 ocasiones. Y es cuando él siente la necesidad de buscar a Alejandro Jodorowsky, y Alejandro Jodorowsky ya traía un estudio muy, muy minucioso del tarot de Marsella. Él incluso practicaba mucho con el Rider, pero cuando se topa con este personaje, todo su mundo cambia. Y entonces Alejandro Jodorowsky desarrolla el libro de La Ruta del Tarot, que es un libro sumamente hermoso, además de voluminoso, que se los recomiendo leer a todo aquel que quiera de veras adentrarse en el mundo de la magia y del tarot. Pero, ¿por qué comento esto, maestro? Porque precisamente hasta ese momento la reconstrucción del tarot de Marsella fue lo más avanzado en cuanto al tarot y magia que tenía que ver. Y ahora, con esta versión precisamente del tarot de viceversa, que está basado en el Rider, es otro paso.
una forma más de evolución, porque eso es lo que nos compete este día, hablar precisamente de este tarot. Viene a darnos una visión global, diferente y revolucionaria. Vamos a empezar a hablar de un tarot que se llama el tarot viceversa. Me van a empezar a mandar unas imágenes, por favor, porque nuestro estimado invitado Francisco Espinosa, alias Elfo, vamos a platicar con él acerca de las imágenes. Pásenmela de una buena vez para empezar a avanzar en los simbolismos, porque vamos a platicar, mira, qué bella, porque originalmente las cartas muestran una imagen, en este caso, de loco, pero el viceversa, al mismo tiempo en la carta, está del otro lado, al mismo tiempo, su reverso. Pero dinos qué significa más o menos rápidamente para ver todas las cartas. Vamos, no creo que alcancemos metro, pero vamos a intentarlo. En esta carta, el loco nos dice cómo va a ciegas precisamente camino a lo desconocido y no le importa porque él lleva la fe en su bolso. Y en la contracara, porque este tarot, esa es la característica, que no tiene una contracara normal como todos los tarot, sino que tiene una segunda visión, un entorno completamente 3D, y nos dice cómo va ya dispuesto, seguro a dónde va, y se dirige sin ningún temor porque, insisto, la fe va de su mano. Y está apareciendo ahí una estrella fugaz que representa siempre esperanza. Esperanza. Y el perrito que aparece blanco en la carta de a la derecha, que es la parte de atrás, habla de que debe ser cuidadoso en sus pasos que debe dar para no caerse, para tomar las decisiones correctas. Esa es la carta del loco. Y ser fiel. El perro es el sinónimo de la fidelidad, entonces hay que ser fiel a sus convicciones. Así es, esa es la primera carta y es genial. El mago que nos representa a muchas personas. Es el comienzo, es la persona asertiva, es todo aquello que nos dice que el comienzo es posible y que hay que tener fe, esperanza y mucha decisión al enfrentarlo. Pero cuando vemos en el viceversa la parte trasera de la carta, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando que ya vio su objetivo, que va seguro hacia él y que tiene ahí en su túnica, tiene el árbol de la vida. ¿Sí, maestro? Ajá, sí, así es. Tiene el árbol de la vida, que pues nos simboliza precisamente lo que es la reconstrucción de nuestra propia espiritualidad. Y del conocimiento. Y fíjate que en la primera carta del loco, se veía la estrella fugaz y ahora el mago lo tiene detrás. Exactamente. Pero está viendo el mago el amanecer, quiere decir que hay el inicio de una nueva oportunidad. Así es, y como usted lo acaba de mencionar, están enlazadas de tal forma que se comunica una carta con la otra. Así es. Vamos a ver la siguiente, mi estimada Briseida, la sacerdotisa, que es muy enigmática. Es una de mis cartas preferidas. Es fabulosa. A ver, platícanos un poquito de esta carta. Esta carta nos habla precisamente de las cosas que están ocultas, de las situaciones que tenemos que aprender. La sacerdotisa siempre se está preparando. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué nos tenemos que preparar cuando sale esta carta? Precisamente en nuestra tirada. Tenemos que prepararnos para lo que viene. Lo que viene puede ser completamente inesperado y en su espalda precisamente vemos que hay un universo completo, ¿sí? Esa agua que se remolina en su base nos está hablando precisamente de que hay un sinfín de posibilidades que se pueden crear. Estamos viendo los colores azul y rojo que nos muestran precisamente la polaridad, esa polaridad que está presente en toda la humanidad y que tenemos que controlar. Y hay dos llaves que pueden representar las decisiones que tiene que tomar uno con sabiduría. Y una representa el conocimiento y otra representa la espiritualidad. Son las llaves a esos dos mundos. Y las dos columnas que están presentes en muchas tradiciones esotéricas y místicas del mundo. Y sí, bueno, precisamente es esa parte que nos habla de que este tarot, del que muchos se quejan, porque las caras no son tan expresivas, pero en sí la simbología es perfecta. Vamos a un corte y ahorita regresamos con nuestro estimado amigo el Elfo. Ya regresamos. Gracias.
Siga tomando anotaciones porque esto le va a ser de mucha utilidad porque vienen muchas sorpresas. Vamos a ver la siguiente carta para seguir avanzando en estos simbolismos tan bonitos. Y esta es la número 3, la emperatriz. De esta se queja mucha gente porque ven a una emperatriz muy joven. Dicen, ¿cómo una emperatriz joven va a tener esa sabiduría que representa esta carta, ¿no? Más bien, aquí lo que hay que ver es que los autores, Massimiliano Filio, lo que dice él es que es la sabiduría de la tierra, eterna, ¿no? O sea, no tiene edad. Y la representan joven por la fuerza que tiene todavía. Sí. Entonces, eso precisamente es importante tomarlo en cuenta. No hay que irnos exactamente con la personalidad del personaje, valga la redundancia, sino lo que también lo rodea, que nos muestra precisamente, por ejemplo, en el reverso, en la parte de atrás de la carta, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que ya crecieron las ramas, que está creciendo, que está tomando fuerza. Precisamente esta carta nos habla de la fuerza femenina, nos habla de ese poder de la madre tierra. De la madre tierra, de la cual todas las deidades femeninas se deben de alimentar, maestro. Así es, y ahí vemos que precisamente está una ave que habla de llegar a las alturas, está un árbol al frente. Recordemos que esa ave de rapiña representa también al dios Sol. Así es. Y quiere decir que hay una comunión entre el sol y la tierra. Así es, en un equilibrio entre la noche y el día, porque en una carta se ve a espaldas algo nocturno y de frente, en la otra carta, se ve ya la claridad del día. Sí, pero ahí podemos ver también algo que interfiere en ese panorama, que puede ser lo que se avecina y por lo cual tiene que combatir o enfrentarse precisamente la emperatriz. Así es, vamos a ver la siguiente carta, el emperador, muy fuerte. Es una carta que representa mucha fuerza porque esto es el arquetipo precisamente del padre, del hombre, de la parte que tiene que ver con lo que nosotros podemos ser si nos decidimos. Pero también en la parte reversa de la carta nos muestra que hay un equilibrio entre la piedra cúbica, precisamente, que es la estabilidad, la firmeza y la intensidad, que es el fuego, esa intensidad que nos dice que puedes conseguir lo que tú quieras con esa fuerza paterna que viene precisamente del fuego, maestro. Y precisamente esta es la carta que representa al signo de Aries, y vemos que en la primera carta a sus espaldas está todavía la noche, pero que él se abre en la segunda carta a la claridad, saliendo de una cueva, es decir, salen a la luz, la fuerza, la confianza, la seguridad. Y algo que es muy importante, las cuevas se conocen en el esoterismo como los lugares donde uno se encuentra a sí mismo, por eso los ermitaños iban a ellas. Por eso el Maestro Jesús lo llevaron a un lugar y al tercer día resucitó. Exactamente, pero es una resurrección que habla de un renacimiento en alma, en espíritu. Así es, vamos a ver la siguiente carta, la número 5, que representa, por cierto, al signo de Tauro, y no le tenga miedo al tetragramatón porque es un símbolo muy poderoso. Muy poderoso, y además simboliza precisamente las 5 extremidades, simboliza las 5 fuerzas que reinan en la naturaleza, más el que es menos conocido, que es el éter, o que ahora científicamente se conoce como el plasma, que es este quinto elemento descubierto por la ciencia, pero que ya precisamente en la antigüedad ya se sabía. Este concepto que tenemos del radar tiene aproximadamente 300 años. Así es, y hay que recordar que esta carta representa la fe, la confianza y una persona que tiene don de mando. Sí, pero también tiene una guía espiritual, maestro. Así es. Este es el arquetipo del guía, del maestro, del que nos puede enseñar, y ahí están los alumnos precisamente al pie, viéndolo y aprendiendo de él. Así es, genial carta. Y está un bebecito y está un símbolo también de lo femenino. Exacto. De lo femenino en una escultura que se encontró de los antiguos hombres de las cavernas. Sí, pero el niño, ¿qué representa? Representa que nunca hay que dejar de sorprenderse, que aunque uno tenga el conocimiento, siempre debe de seguir aprendiendo y sorprendiéndose de la vida, maestro. La manzana, símbolo de sabiduría, porque si tú la cortas a la mitad, está ahí la estrella de 5 puntas. Otra vez aparece exactamente de forma velada, aparece la estrella de 5 puntas, que nos vuelve a marcar la protección y la sabiduría. Y las 2 columnas. Y las 2 columnas. Que va a ser una tarea para la gente. Vamos a ver la siguiente carta, por favor.
La número 6, vamos a ver, los enamorados. Esta es una carta que singularmente en este tarot tiene una particularidad que hay que tener atención. Si vemos precisamente a la mujer de blanco con una máscara marrón, sí, marrón, y vemos al hombre marrón con una máscara clara, ¿qué nos dice esta carta? Nos está diciendo que lo que vemos en el otro es lo que nos gusta de nosotros mismos. Nos estamos reflejando en el otro. El otro, como diría Carl Gustav Jung, es nuestro espejo y a la vez es nuestra misma sombra también. Entonces, en él nos encontramos, nos reflejamos y aprendemos de nosotros mismos a través de la otra persona. Y en el reverso de la carta, maestro, precisamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos la conjunción de lo masculino con lo femenino, estamos viendo la comunión precisamente del fuego con la comunión de la naturaleza. Así es. Una consume a la otra. El principio masculino y el principio femenino, en equilibrio. Y también están esas dos ánforas, una de oro y una de plata. Así es. Eso nos habla de la espiritualidad a niveles duales. Y además el ángel o arcángel que los bendice a esta pareja y que hoy, por cierto, es Día de los Arcángeles. Perfecto. Pasemos a la que sigue. Vamos a ver la que sigue, gracias. El carro del triunfo, la carroza. Esto, muchos dicen que tiene que ver mucho con la parte teatral también, pero aquí, si vemos, no son tanto caballos como en otros tarots. Esfinges. Aquí son esfinges. ¿Qué es una esfinge? Es precisamente una pregunta, ¿no? La pregunta de hacia dónde vamos. Sí. Hacia dónde vamos a llegar y con qué vamos a llegar. Precisamente aquí esta carta es muy fenomenal porque en el reverso nos está diciendo qué es lo que buscamos en esa búsqueda, qué vamos a encontrar en esa búsqueda, qué es lo que podemos lograr cuando lleguemos al final. La anterior, que era de los enamorados, es de Géminis y esta es el símbolo de Cáncer. Y precisamente la carroza del triunfo, siempre que le sale a una persona, representa posiblemente viajes o éxito en algo que va a llegar. Y una gran pregunta o una muy grande pregunta en su vida que va a ser trascendental. Así es. Muy interesante, muy bonita carta. Vamos a ver la siguiente, la número 8, que a mí me encanta, la fuerza. La fuerza. Aquí esta carta también es muy singular en este tarot viceversa, porque no nada más nos plantea el dominio sobre nuestro instinto. Sobre las emociones. Por eso, sobre lo básico como, sí. como lo básico como seres humanos, sino que nos habla también de cómo tenemos que enfrentar nuestros propios demonios. Y eso es precisamente lo que vemos en el reverso. O sea, no nada más hay que vencer al demonio físico. Al interno. Sino al interno que, como vemos ahí, es mucho más grande que el ego. El ego es mucho más grande que el demonio que nos habla de la parte material. Así es, y esta carta representa obviamente a los que son del signo de Leo. Exacto. Una carta muy bonita y de mucho simbolismo. Vamos a ver la número 9, que a mí me encanta, de las que más me encantan, Elfo. Claro, representa no nada más al sabio, no nada más representa la luz que se ve al final del túnel, como en el reverso que lo va guiando, ya se atisba precisamente ahí cómo empieza a amanecer, donde ya pasó la noche, sino que nos habla también de que nuestros pensamientos tienen que purificarse, maestro. Así es una carta muy simbólica, donde finalmente con la luz no solamente te alumbras a ti mismo, sino que les alumbras el camino a los demás y que te va a llevar a las respuestas de lo que andas buscando en la vida. Ahí está una ave, están unos animalitos, y además esta carta representa al signo de Virgo. Además veamos que la luna tiene un rostro también. Así es. Y ese rostro nos habla de la parte femenina que siempre está dual concretamente en este tarot, porque trata siempre de estar nivelando las fuerzas, tanto el día con la noche como el sol con la luna, y en este caso podemos ver que en los ropajes de este personaje vemos sus harapos, pero lo importante de él está en el interior. Así es, y vemos un huevo con la serpiente, un símbolo muy antiguo. Sí, el símbolo precisamente de un conocimiento hermético muy importante. La serpiente siempre ha representado el conocimiento y ahí que está pariendo, está a punto de parir el aprendizaje que el ermitaño lleva dentro de sí. La carta de Virgo. Vamos a ver la siguiente carta, la número 10, que también me encanta, es de las que más, cuando me sale en una lectura, yo siempre estoy contento con esta, que es la Rueda de la Fortuna. Aquí que vemos precisamente a dos dioses egipcios, como uno del caos y el otro de la destrucción, pues cómo se están persiguiendo constantemente, cómo llega un momento en que la esfinge le
hace la pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿A dónde vas a llegar? ¿Cómo lo vas a lograr? Y eso es precisamente el constante girar de esta rueda de fortuna. En la parte contraria, lo que estamos viendo precisamente es al mago. Aparece de nuevo el mago diciéndonos, aquí comienza algo. O sea que esta carta en particular, cuando vemos la contra de la carta, es un comienzo, a diferencia de lo que en el de Marsella o en otros tarot se maneja, que es la parte frontal de las cartas normalmente suele ser pues el comienzo de algo o algo que va a llegar imprevisto, y cuando lo vemos de cabeza, pues sería algo contrario, pero aquí no lo manejan como un comienzo literalmente a la hora de ver la parte contraria, maestro. Simbolismos muy importantes. Vamos a ver si alcanzamos a ver la siguiente. Vamos a un corte. Vamos a ver si nos dice la número 11. Pero vamos a un corte y seguimos platicando con nuestro estimado invitado Francisco Espinosa, alias El Elfo. Vamos a un corte, por favor. Muchas gracias, ya tenemos aquí una llamada del señor Cuauhtémoc Armenta, que felicita al programa, que felicita al invitado por la enseñanza de hoy, y obviamente me felicita a mí, que muchas bendiciones, así que estamos al pendiente. Señor Cuauhtémoc Armenta, gracias por su llamada.
Vamos a ver la siguiente carta para aprovechar que alcancemos a ver todas las cartas porque son geniales, son maravillosas. Así que vamos a ver la siguiente carta. Y que estamos viendo, maestro, nada más el arcano mayor. Los arcanos mayores. La número 11, que representa el signo de Libra, también se ve muy misteriosa, muy egipcia. Siguen apareciendo las columnas, que es una tarea que le vamos a dejar a la gente. Pero esta carta para ti, ¿qué dice? Esta carta nos muestra precisamente lo que no entendemos de nosotros mismos, de lo que tenemos que empezar a averiguar en el camino, porque el tarot es eso, maestro, el tarot es un autoconocimiento. Los que tenemos la escuela de Alejandro Jodorowsky, tomamos el tarot más como un momento de aprendizaje, de autoconocimiento y ayudar a la gente precisamente a que encuentre esos caminos que en esta carta, con tanta simbología como platicábamos en el intermedio, basta solamente la lectura de una de estas cartas. Bastaría con que la persona saque una sola carta para entender muchas cosas que la carta le está transmitiendo a cada uno de ellos. Así es, siempre es importante que cuando usted vaya con una persona que lea las cartas, asista con una persona que de verdad esté preparada, porque luego hay personas que se inventan cada cosa, mi estimado Elfo. Que no entienden ni siquiera la simbología, ¿por qué le da tanta risa, maestro? Porque es que hay mucha gente que se inventan muchas cosas. No se basaron en un estudio profundo de interpretación de simbología. Exacto. Y te salen con cualquier, iba a decir la palabra marihuanada, pero no puedo decir esa palabra al aire, pero salen con cada mafufada que sí hay que mejor tener cuidado y asistir con alguien que esté mejor preparado. Claro, la preparación de una persona que tira las cartas es imprescindible para tener muchas más herramientas para poder traducir el mensaje que en este caso este tipo de tarot puede darle a la persona. Y obviamente no es lo mismo cuando te leen las cartas así rapidito en un programa, claro, como yo lo hago aquí a veces. O como solemos hacerlo a veces. Ustedes en el programa de La Puerta Ancestral. La Puerta Ancestral, pero es mejor siempre en vivo, en persona, cara a cara. Incluso nosotros por eso luego pedimos que por lo menos nos llamen por teléfono, porque la energía que se transmite por la voz, la entonación, es fenomenal, hace uno literalmente que se crea la magia. Vamos a ver, esta es la de Libra, vamos a ver la siguiente carta, la número 12, que también es una carta que se me hace muy simbólica y interesante. Hay que tomarse una pausa, la vida nos dice, tómate una pausa, ve qué es lo que vas a decidir, pero en esta carta en especial, el reverso nos dice, no estás atado. Tú puedes salir de esa posición cuando tú quieras, es una decisión de vida. Y precisamente en el tarot de Marsella, cuando vemos esta carta, nos simboliza ese dejar que la vida fluya, dejar que la vida nos lleve. Y cuando sale invertida en Marsella es porque hay que empezar a caminar, hay que dejar la estatividad en la que esta carta representa, a empezar a caminar. Bueno, aquí nos está diciendo, ve quién te está viendo, hay gente por la que puedes seguir caminando. Así es, y esta carta habla también de los sacrificios que estás dispuesto a realizar en la vida para lograr ciertos propósitos. La capacidad de sacrificio por los demás, porque no por uno mismo. Así es, una carta muy bonita. Vamos a ver la siguiente, y hay las dos columnas también. Están las dos columnas. Vamos a ver la número 13, que asusta mucho a la gente. Pero los asusta porque creen que significa algo mortal, pero no. Estamos hablando tal vez de la muerte de las ideas, la muerte de un estadio. De un ciclo. El fin de un ciclo, exactamente. Y por eso luego vemos, sobre todo en el Rider, pues vemos a este caballo con los ojos con flamas y pues sí, ¿no? Nos está mostrando miedo, quiere infundir miedo. ¿Pero en quién? En esos dos personajes que están ahí, que precisamente son, si nos fijamos, son los mismos enamorados. Así es. Son los mismos enamorados en los cuales nos dice, aquí también hay carne, ¿sí? Aquí la carne es lo que prevalece y hay que tener cuidado con las partes que tienen que ver con todas las tentaciones físicas. Y cuando vemos el dorso, ¿qué nos dice? Ya superamos esa carga carnal, ¿no? Esas tentaciones de la vida ya los pudimos solventar. Así es, y esta es la carta de Escorpión. Vemos dos columnas nuevamente, y de todas maneras, después de la destrucción que podía representar la muerte, viene el nacimiento y la creación de la vida. El comienzo de. El comienzo de. Muy interesante también carta. Vamos a ver la siguiente. A ver, vamos a ver, pásenmela.
la 14, la templanza, que representa a Sagitario. Sí, y aparte nos habla de tomar equilibrio en la vida. Precisamente esta es la conjunción de lo masculino, lo femenino, lo bueno, lo malo, la noche, la oscuridad. De hecho, si vemos el cielo, precisamente nos habla no de una noche en el reverso, nos habla del ocaso. Nos está hablando de la conjunción del día y la noche. No nos está hablando tanto de oscuridad o de luz. Nos habla precisamente de ese punto medio al que todos tenemos que llegar. ¿Y qué vemos ahí atrás de la carta, maestro? Pues vemos a dos animales, vemos a lo lejos un portal con dos columnas. Exacto. Y vemos dos animales que representan... Para llegar perdón que lo interrumpa, para llegar a ese portal, ¿qué se necesita? Tener equilibrio, si no, nunca vamos a llegar. Así es, y tener la fortaleza del león. Y también la libertad que representa esta ave, que puede ser una águila. No, y de hecho es una garza que representa el conocimiento, maestro. Ok, perfecto. Sin conocimiento no sirve la fuerza. Es que como estoy muy lejos yo, no alcanzo a mirar, y de por sí apenas me alcanzo a ver las pestañas. Y quieren ustedes que vean a 20 metros que está la pantalla. Vamos, esta es de Sagitario, vamos a ver la siguiente carta, que es la de Capricornio. Aquí el demonio nos dice precisamente, otra vez aquí tenemos a los enamorados precisamente, ¿no? Atados a la carne y a las cosas que tienen que ver con todo lo material. Esta carta representa todas las cuestiones materiales. Pero que pueden llegar también de una forma no nada más fortuita, sino ilegal. Por eso hay que esta carta, la singularidad es eso. Porque si vemos el reverso de la carta nos dice que en el anverso se veía como que no había salida de ese infierno, pero ¿qué creen? Que sí hay una salida, ahí está la salida precisamente al frente, nada más hay que caminar hacia ella. ¿Cómo? Venciendo. Si a alguien que estuviera metido en cosas no muy buenas, si le saliera la carta, sobre todo la de la derecha, le diría, mira, yo creo que es el momento que te salgas porque estás en un buen momento para que no sufras algo peor más adelante. Para evitar la simbología que tiene ahí precisamente de las cargas kármicas, hay que liberarse a tiempo de ellos, porque son cadenas, si se fijan en la parte de atrás, hay unas cadenas que ya se rompieron, que nos dice, ya están rotas tus cadenas de las cosas materiales, ya puedes salir. Así es, vamos a ver la 16, que también es otra carta muy fuerte, muy poderosa, y vamos a ver la carta número 16, que se llama La Torre Destruida. Vamos a ver la carta. Hola, hola. Duendecilla, gracias. Esta es una carta muy fuerte, precisamente nos habla de que cómo las cosas se van liberando, se tienen que revelar, hay cosas que no tiene vuelta de hoja, que se tienen que destruir para poder decirnos qué es lo que había detrás y que nunca supimos. Precisamente hay una persona que está saliendo de esta torre disparada, ¿no? Es como que no queríamos salir de ese encierro, pero nos sacan. O sea, vienen y nos expulsan. Y en el reverso que estamos viendo, esa máscara, maestro, esa máscara que está ahí, nos dice, quítate la careta, di de una vez quién eres y revélate. Así es como una destrucción de algo que sea... Es como cuando la vida, cuando está un huevo, y lo rompemos desde afuera, destruimos eso. Se eclosiona. Pero si la vida sale desde dentro... Se eclosiona, exacto. Entonces viene aquí ese despertar, esa salida de algo negativo, y que siempre, finalmente, la primera carta nos dice que estamos siendo observados por una divinidad que está al pendiente, y que muchas cosas que nos pasan en la vida, no es porque Dios, como cada quien lo entienda, nos manda esos castigos, sino que nosotros mismos buscamos las broncas. Exactamente, y en la parte contraria de este tarot precisamente es singular porque nos está diciendo, ya te quitaste la máscara, surge de ahí y empieza. Así es. Vamos a ver la siguiente, la número 17, que es la estrella, que es la de Acuario, muy bonita carta también. Es una de mis preferidas en lo particular porque nos habla de algo que debe ser primordial en la vida de cada uno de nosotros, que es fluir. Hay que fluir. Hay que balancearnos, hay que estar constantemente avanzando. Decía Buda, maestro, que no importa ir muy rápido, la importancia está en nunca detenerse. Así es, y este personaje, fíjate que se está enfrentando, en la carta donde está de espaldas la muchacha, se está enfrentando a un ser de las estrellas. Exactamente, ya nos habla de vida más allá de las estrellas. Así es, y que tenemos que hacer contacto con estos hermanos mayores y que estemos abiertos a esta posibilidad. Este concepto no estaba en ningún otro tarot, por eso se me hace muy, muy interesante esta carta en particular. Y si usted se fija, los dos chorros que caen de las ánforas, ¿qué simulan ser?
Pues para mí representa, primeramente... Son las columnas, maestro. Sí, son las columnas, pero representa, recuerden, el equilibrio, iba a decir el equilibrio, Sí. pero son las columnas, Son las efectivamente. columnas. Entonces, para que ahí está la tarea, ahí está la tarea. La tarea de las columnas. Vamos a ver la número 18, que es la de los signos de Piscis, que somos piscicitos. Esta es una carta en lo particular que cuando nosotros la vemos en el tarot de Marsella, pues nos habla de la madre, nos habla de la parte de los pensamientos apegados a la maternidad, a la parte creativa también, un poco alucinada, un poco desbordada incluso. Cuando nos sale invertida, la vemos como pensamientos desbordados, ya de locura, de hecho. Pero aquí el reverso, ¿qué nos dice, maestro? Nos dice que hay una mujer que está en pleno eclipse, está en pleno trance y está recibiendo el influjo de la luna como su fuente primordial de conocimiento. Y volvemos a ver dos columnas, dos perritos, bueno, dos animalitos que la huyan a la luna, creo que es uno perro y uno lobo. Un lobo. Vemos un cangrejo. Porque habla de lo salvaje y de lo Doméstico. doméstico. Entonces, Sí, y no sé si es una tortuga o es un cangrejo. ese es un cangrejo, maestro. Ok, y entonces es un simbolismo muy interesante para que la gente empiece a investigar simbolismos de los arcanos mayores. Vamos a ver la número 19, que es de mis favoritas también. El sol. El sol esto es el triunfo, es la realización de todo lo que hemos deseado, pero aquí en especial podemos ver cómo el sol no nada más protege, sino que fomenta a esas personas, las nutre, pero aquí sí hay una contraparte, está la oscuridad de que podemos fracasar si no le damos al sol su justa medida, su justo valor en nuestra vida. No es nada más es triunfar por triunfar, es como triunfamos. Así es, creo que vamos a ir un corte y ahorita regresamos porque faltan las últimas cartitas. Ya regresamos.
Ya regresamos, gracias por estar aquí al pendiente. Traemos, mi estimado Elfo, a toda la gente que está mirando el programa, pero así, mira, tome anotaciones porque se están volviendo medio locos de la emoción. Y de la información. Y de la información. Y yo creo que este programa va a servir para que la gente ahonde más, busque libros, busque páginas en el YouTube o videos especiales, páginas en el Google, para investigar más a profundidad sobre los simbolismos, porque quien entiende estos simbolismos de los arcanos mayores y después de los arcanos menores, entiende muchos simbolismos de soñar y que si te ves tal símbolo en tal iglesia, van entendiendo más. Los símbolos nos siguen y nos guían. Recordemos que el símbolo fue previo a la palabra. Así es. Entonces, en el inconsciente tenemos la transmisión de lo que el símbolo nos va a dar, independientemente de que sepamos o no sepamos qué es. Si nos topamos con un símbolo, ese nos está transmitiendo algo, nos está previniendo de algo o está interfiriendo en nuestro campo energético de una forma. Y si conocemos cómo, porque sabemos el significado, es genial. Pues vamos a ver, creo que falta 2 cartas. Esta es la número 20, que es el juicio o el juicio final. Sí, pero más que nada es un juicio a nosotros mismos. Nos habla de no nada más la divinidad, como la entendamos, de que nos está juzgando, sino que nosotros, ¿qué podemos hacer por la divinidad? ¿Cómo podemos hacer precisamente ese juicio de nuestros actos, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar? ¿Y qué es lo que viene? Precisamente el reverso de esta carta nos dice, ¿estás viendo a quien te juzga? ¿Estás siendo juzgado o estás juzgando? Así es. Esta es una triada muy interesante porque siempre creemos que cuando sale esta carta queremos ser a los que nos juzgan, pero no es cierto. También estamos juzgando a la gente constantemente. En el momento que rompemos ese círculo vicioso, esa carta se convierte en una... tiene una proclividad a decirnos que podemos tener un mejor juicio nosotros porque tenemos un mejor conocimiento interno. Y dependiendo de las cartas que acompañen en una lectura a esta carta, igual que a la carta de la justicia, representaría juicios legales exitosos o no exitosos, dependiendo de qué cartas acompañan a estas dos. Claro, porque esta también nos puede estar hablando de un embarazo. Esta carta nos puede estar hablando de alguna vida que está en juego precisamente, y en la carta de la justicia nos habla de que si alguien ya está encinta. También eso... Y si le acompaña a esta carta un as de espadas y un as de copas, más seguro es que ya amarró el embarazo. Sí, porque estamos hablando de que fluye la energía. La energía. Y aquí pues estamos viendo que los dos adultos representan las dos columnas. Las dos columnas y la dualidad. Y la dualidad. Porque... Y esta águila que tenemos siempre que tratar de llevar nuestras metas a lo más alto. Sí, porque esta es la contraparte precisamente del juzgador. Esta águila representa al sol. Los egipcios, recordemos que las águilas, las aves de rapiña, estaban en la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, y en las nubes. ¿Como quién? Como Dios. Vamos a ver la última carta, que es de las más interesantes y más bonitas, porque representa tantas cosas, y aquí está la carta número 21, que es la del universo o el mundo. Pero esta carta en particular en este tarot tiene unas connotaciones. Aquí aparece también el león, el toro, el arcángel, o sea, el águila. Todos los animales que aparecen en el transcurso del tarot aparecen aquí. ¿Por qué? Porque nos está hablando también de los 4 evangelistas, ¿sí? Así es. Nos habla de cada fuerza de la naturaleza están representadas en esto. Cuando llegamos a esto, llegamos a la realización de lo que querramos. Aquí estamos viendo el mundo en nuestras manos, pero en el de Marsella, invertido, nos diría que estamos en un encierro. Más sin embargo, aquí en el reverso de la carta nos dice que estamos saliendo del encierro. Ya nos liberamos y estamos dispuestos a volar y a bailar. Porque el baile, a disfrutar de la vida, estamos preparados para ello. Pero yo les digo, maestro, a usted y al público que nos está escuchando y viendo, que si esta carta está acompañada de la luna, yo tengo la experiencia que es una lectura que me está hablando a mí de personas que se están
yendo de las ideas más allá de lo normales, diríamos una persona de mente que no le importa nada, y si viene acompañada con el loco o el acero, estamos hablando de un aviso de locura precisamente muy, muy marcado. Así es, cuando a mí me sale esta carta de una persona o la del sol, yo les estoy mencionando que son éxitos los que vienen, que se abren los caminos, que se va a lograr lo que están esperando. Exacto. Y esto es algo muy interesante. No se quede nada más con lo que hemos platicado y nos ha enseñado nuestro estimado Elfo, que es experto en lectura de tarot, sino que también usted investigue. Investigue, por favor, usted este tipo de información, porque es algo muy interesante. Y antes de que me vayan a decir que ya se acabó, porque ya se va a acabar, redes sociales donde la gente te puede contactar. En Facebook como Elfo Espinosa Medina, en mi correo electrónico es elfo7269@live.com.mx, y pues en Twitter también me encuentran como Elfo7269. ¿Y no estás en YouTube? En YouTube estamos como Elfo7269 también, y ahí van a encontrar mucho material de programas que hemos hecho con el maestro Sato y con muchos otros queridos amigos. En pocas palabras, dinos por qué es importante una lectura de tarot para una persona. Porque desde el punto de vista emocional y psicológico y espiritual, vamos a encontrar muchas pautas para poder seguir y encontrar un camino gracias a la ayuda de cada uno de estos arcanos. Estos arcanos son arquetipos de lo que nosotros tenemos en nuestro interior y hacia dónde podemos ir. Así es, eso es algo muy interesante. Siempre que vaya usted a buscar a alguien que lea las cartas, pues pregúntele a algunas personas que ya hayan ido, porque la mejor recomendación es la que se hace De boca en boca. De boca en boca. No nada más se deje guiar por ciertos anuncios, sino que, porque son anuncios a veces muy fantásticos. Exacto. El azotador de los infieles. Y vengan conmigo, yo nada más les cobro 666 misas a 200 pesos cada misa gregoriana, y me lo tienen que pagar por adelantado para que le salga el chamuco o le salga, o se le quite la amarre que le hicieron. Sí, hay que tener mucho cuidado con las personas que tratan de abusar de nuestra buena voluntad. Así es. ¿Cuántos minutos nos quedan, mi estimada? ¿Ya nos vamos? 2 minutos. Déjame comentar algo, maestro. Precisamente nosotros en la lectura lo que hacemos es, hacemos lectura de tarot de Marsella, tarot egipcio, numerología, y practicamos también principios de bioneuroemoción. Todo esto lo conjuntamos para dar precisamente ese coacheo que la gente necesita para su guía. Una lectura muy, muy completa. Lo más que se pueda. Así es, así que siempre le recomendamos, ya sabe, comparta el programa, que lo vamos a subir al YouTube con todas sus amistades, para que la gente sepa que existen personas que nos gusta la lectura del tarot y su simbolismo, y que podemos estar dispuestos a enseñarles y a compartirles mucha información. Muchas gracias, mi estimado Elfo. Gracias, maestro. Gracias a todos, y seguimos aquí en contacto en toda la programación de Radio Tele. Bendiciones para todos. Hasta luego. Hasta luego.